El Ministerio de Salud Pública en este momento está en proceso de verificación dentro de la segunda etapa, que es la ejecución del contrato. Este proceso de verificación aún no ha finalizado, pero hay algunas decisiones que ya han sido tomadas. Entre estas decisiones están las que pueden ver aquí. Ya han sido rechazadas las camas hospitalarias porque no reunían los requisitos de las especificaciones técnicas, y los protectores oculares porque hay una imposibilidad por parte de la empresa de poder proveerlos. También quiero compartir con ustedes que ya han sido aceptadas las mascarillas quirúrgicas, que son las mascarillas más simples, quirúrgicas o médicas como se determinan, y los protectores faciales también han sido aceptados. Se encuentran en revisión, sobre todo por problemas, algunas objeciones de tipo documental, no desde el punto de vista de las especificaciones técnicas, las mascarillas N95 y trajes protectores. Como pueden ver, y se lo está diciendo la versión oficial del Ministerio de Salud Pública, no existe en este momento un rechazo total a los ítems que están comprendidos dentro de esta compra por vía de la excepción. También creo que es importante para la ciudadanía entender que este proceso de compra no es el único destinado al aprovisionamiento del Ministerio de Salud Pública. Tenemos varios otros llamados y quisiera señalar como a modo de ejemplo, tenemos estas casi 200 camas en este momento ya distribuidas en el sistema o a punto de ser entregadas, como estas 40 camas eléctricas. A esto hay que sumarle las 270 aproximadamente que se encuentran en los hospitales de contingencia. Tenemos además al menos 4 llamados en este momento que están en distintas etapas, 2 de ellas en adjudicación y 2 en evaluación, que van a proveernos, entre otras cosas, un número total de 20 millones de mascarillas quirúrgicas, más de 2 millones de mascarillas N95 y 100.000 trajes de protección biológica. Entonces, es importante, naturalmente, todos queremos tener esto cuanto antes, pero estos procesos están actualmente en plena vigencia y, como dije, 2 de ellos ya en etapa de adjudicación para poder ofrecerlos rápidamente a la ciudadanía. Seguimos sumando opciones. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas también ya tiene lista la tienda virtual. Eso en los próximos días ya va a estar efectiva para este fin de semana. Tenemos también, y en esto quiero hacer especial hincapié porque me parece realmente algo de enorme valía, la capacidad de la industria nacional de reconvertirse. Hace poco más de 2 meses, cuando se daba el primer caso en el país, no teníamos capacidad instalada desde la industria textil o de la industria metalúrgica para producir las camas que necesitamos o para producir distintos insumos necesarios para los equipos de protección individual. En esta semana se ha dado, o la semana pasada mejor, una reunión con el sector metalúrgico donde se ha mostrado el primer prototipo y ya están en etapa de producción. También hoy vamos a tener otra reunión con el sector textil, donde ellos ya han hecho todos los esfuerzos, incluso a nivel internacional, para poder certificar materiales de modo a poder hacer los equipos o parte de los equipos de protección individual con las especificaciones técnicas determinadas. Así que, al menos de mi parte, eso por ahora. Le voy a ceder la palabra aquí al ministro Yusuf. Muchas gracias. Creo que estamos en distancia, ministro. Ahora podemos sacárnoslo. Bueno, gracias, ministro. La comisión ha recibido una serie de, a partir de su conformación, una serie de procesos que están en plena etapa de licitación, ¿verdad? Hemos acompañado y revisado los antecedentes de la última entrega de carga de insumos realizado en el parque sanitario. No así la recepción de la misma, ¿verdad? Antes que acompañar nuestra presencia allí fue más bien la de observadores
toda la comisión estuvo presente y pudo visualizar la manera en que se incorporaban en el parque sanitario esos insumos, ¿verdad? También, como parte del trabajo, hemos realizado con el Ministerio de Salud un listado de observaciones que consideramos configuraría el incumplimiento de algunas cláusulas del contrato. Por eso es que, aparte de una interlocución permanente con el ministro, a partir de la fecha de ejecución del decreto, permanentemente hemos tomado y motivado decisiones con el ministro Mazzoleni, ¿verdad? Comparto un poco algunas sugerencias de la comisión en base a algunos ítems que justamente hizo mención el señor ministro, ¿verdad? En el primer caso, sugerimos la rescisión parcial del contrato en lo referente a las camas y los protectores oculares. Sí tenemos ciertas objeciones en cuanto a otros ítems, ¿verdad? Como ser las mascarillas K95, ¿verdad? Habíamos acompañado y visualizado la entrega y no así la recepción de los mismos en el parque sanitario. Observamos que llegaron de origen, ¿verdad? En el vuelo, en el transporte aéreo, 3 tipos de cajas, todas mascarillas genéricas, KN95 sin marca. Eso se encuentra plasmado en un acta de verificación preliminar que la Dirección General de Aduanas elaboró en su momento, y justamente el problema relacionado a esas mascarillas es que cuando son presentados en el parque sanitario, todas las mascarillas N95 venían con la marca, ¿verdad? A los efectos de su individualización y cumplir supuestamente con el contrato con el Ministerio de Salud, ¿verdad? Hemos solicitado o estamos solicitando la aclaración justamente a los responsables de esa carga, a los representantes de la empresa, y tenemos entendido que el Ministerio va a establecer un plazo para que respondan, ¿verdad? En cuanto a los trajes de protección, también objetamos por cuestiones documentales y por marca, ¿verdad? Todos los trajes de bioseguridad ingresaron en el aeropuerto Silvio Pettirossi sin marca. Sin embargo, fueron presentados en el parque sanitario del Ministerio de Salud ya con la marca HK, que era parte del contrato. Entonces, esa es un elemento que tenemos como parte de la objeción. Aparte, esos trajes de bioseguridad no cuentan a la fecha, a pesar de que fueron presentando documentaciones en Dinavisa, no cuentan a la fecha con el registro sanitario pertinente. Lo mismo hemos detectado en cuanto al protector facial, al ítem referente al protector facial, que si bien no requiere registro sanitario, tampoco tenía marca al momento de su ingreso en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Sin embargo, cuando fue presentado en el parque sanitario, aquellos ya presentaban una marca específica, ¿verdad? Respecto a las mascarillas quirúrgicas y protectores quirúrgicas, hemos coincidido con el Ministerio en la recepción de los mismos, ¿verdad? Ponemos entonces a consideración del Ministerio estas observaciones. Esperemos sean prontamente contar con las respuestas pertinentes de los responsables de la empresa en el menor tiempo posible. Aparte, estamos comunicando
también a los medios y a través de ustedes a la ciudadanía, que hay otros 26 procesos, aparte de este, que están siendo analizados por la comisión, y en la semana, si no mañana, vamos a estar presentando seguramente ya un resumen de las recomendaciones en cada una de esas licitaciones. Bueno, de mi parte, muchas gracias. Gravísimo lo que acaba de decir Arnaldo Yucio, ¿eh? Hay cargas que llegaron sin marcas, que en el aeropuerto se constató que no tenía ni una marca. Sin embargo, cuando le entregaron al ministerio, le pusieron marcas. Es lo que acaba de decir Arnaldo Yucio, cabeza de la Comisión de Supervisión y Vigilancia encima del Ministerio de Salud, que está haciendo el chequeo de estas provisiones. Seguimos con la conferencia de prensa. 5.000 millones era originalmente el contrato. ¿Cuánto en términos monetarios significa esto que están aceptando y cuánto significa lo que están revisando, las N95 y también los equipos de bioseguridad? Sí, tendría que hacerte esa precisión, Rocío, basado en el contrato. No tengo a mano, ¿verdad? Sí puedo decirte que aproximadamente es un 30% de la dotación total. El número total de mascarillas quirúrgicas es de 6 millones. 6 millones es la provisión que debe hacerse y esto está alrededor del 30% de la provisión que tiene que hacerse. Pero no puedo hacerte, aunque es fácilmente calculable y podemos trasladar después el dato a los compañeros de la prensa, es fácilmente calculable cuánto representa del monto total del contrato. Ministro, el señor Yucio recién hacía referencia a que el problema de las mascarillas venían con marca ya en parque sanitario al momento de la recepción, pero se percataron de que las mascarillas que habían llegado eran diferentes. Es decir, quisieron, por así decirlo, maquillar un poco para poder igual, que el Ministerio de Salud igual reciba esas mascarillas que no correspondían. Sí, yo no quiero anticiparme a eso. Se va a hacer la consulta por escrito como corresponde y de acuerdo a los presupuestos de la ley de los procedimientos normales. Lo que podemos decirle es sí, que hay que responder a las objeciones que ha planteado la comisión liderada por el ministro Yucio. Ministro, en concreto, ¿qué acciones penales se analizan en caso de que se compruebe este incumplimiento, atendiendo a que ya hay un informe de Contraloría que reveló una serie de informes en esta situación, tanto contra la empresa y contra posibles funcionarios del Ministerio Público que estén salpicados en posibles irregularidades? Bueno, en el caso de la Contraloría, digamos, hay objeciones que han sido levantadas y que han sido respondidas por el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Una vez que tengamos esas precisiones, se verá o no si corresponde entablar alguna acción, ¿verdad? Creo que en este momento es prematuro hablar de ello todavía. Ministro, si puede ser puntual acerca de estas mascarillas que recibieron. Hablaban sobre el logotipo de las cajas, hablaba también un poco de la porosidad que representa cada mascarilla. ¿En qué afectaría eso? Porque dentro de esta delgada línea entre el problema y la solución que hoy se está planteando, si tenemos la capacidad hoy de afrontar esta segunda fase de la cuarentena con estos insumos faltantes. Sí, bueno, en el caso de las mascarillas KN95, estamos hablando en términos sencillos, primero de una cuestión que hay que ver documental y de marca. En términos de especificaciones técnicas, digamos, en principio la evaluación que hace la Dirección de Insumos Estratégicos no detecta ningún problema con ellas, o sea, todas ellas tienen las especificaciones técnicas y son seguras. El problema es que son distintas, ¿verdad? Entonces esa es una objeción que tendrá que levantar la empresa y estará en el campo de ellas prontamente cuando le hagamos el requerimiento por escrito, ¿verdad? Como corresponde. Ministro... Disculpe, quería complementar nomás. Y como les mostré, tenemos varios llamados en este momento, incluso vuelvo a invitarle a cualquier ciudadano y a ustedes también de la prensa a entrar en el tablero del Ministerio de Salud Pública, donde van a ver no solamente lo que está viniendo, como les mostré en esta breve presentación, sino lo que ya fue distribuido, ¿verdad? En el caso de mascarillas quirúrgicas estamos hablando de más de 2 millones de mascarillas distribuidas, y en el caso de las N95, más de 100.000 en este momento, ¿verdad? Y muchos llamados que están en pleno curso y que van a poder provisionarnos de estos insumos críticos a partir de distintas fuentes, que es justamente lo que quiero enfatizar.
Con respecto a una de las observaciones de la Contraloría, que decía que se hizo la adjudicación sin el registro sanitario, esto les llamó la atención porque siempre en las licitaciones este es un requisito primordial y no así en este caso, cuando habían incluso otros laboratorios que podían también proveer al Estado de estos materiales. Y por otro lado, ¿por qué se tardó tanto en emitir la orden de compra? Ahí está, precisamente esa es la premisa incorrecta. En el momento en que se hizo la compra por vía de la excepción, el problema era que ni siquiera las empresas que tenían contrato abierto estaban en condiciones de proveer la cantidad que necesitábamos, ¿verdad? Para darle una idea al público, el requerimiento habitual de las mascarillas quirúrgicas es más o menos de 70.000 por mes. En este momento el requerimiento mensual es de 700.000 más o menos en promedio. Entonces ese es el problema precisamente. No, había cotizaciones, pero nadie podía proveer en la cantidad o en el plazo que necesitábamos, ¿verdad? O simplemente no había un interés en los precios de referencia del momento del Ministerio de Salud Pública. Por eso siempre en la línea de tiempo hago referencia a los 3 llamados que han sido declarados desiertos antes de este llamado de CBE, de compra por vía de la excepción. Ministro, ¿qué tanto es el tiempo que se necesita para subsanar esa cuestión de marcas? Porque yo uso un término que dijo el propio abogado de las 2 firmas, ¿verdad? Sí. No es un desfile de modas. Con tal que estas cumplan con las especificaciones técnicas, se pueden utilizar. Entonces, ¿qué tan subsanable y en qué tan corto tiempo se puede hacer eso? Claro, por eso decía al comienzo que nosotros tenemos derechos y tenemos obligaciones y existe un marco normativo al que nosotros tenemos que apegarnos estrictamente, ¿verdad? Por eso también hacía la salvedad, por lo menos desde la perspectiva de salud, y naturalmente vamos a consolidar todas las objeciones que han sido planteadas. Hacía especial hincapié en lo que tiene que ver las especificaciones técnicas y las documentaciones. Las 2 cosas son absolutamente necesarias, y también quiero hacer referencia a que estamos en un momento en que hay un canal verde de registro sanitario precisamente para estos insumos críticos, porque a nivel mundial hay problemas con la provisión de los mismos, ¿no? Para entender lo que pasa con estas mascarillas que están en revisión, ministro. Hablamos, usted decía mascarillas N95, en realidad son KN95 las mascarillas que están en revisión en estos momentos. En publicaciones internacionales también médicos nos decían que estas mascarillas tienen su cuestionamiento porque no cumplen con el propósito principal, que es evitar la filtración de partículas de ciertos virus, especialmente los de COVID-19, por un lado. Y por otro lado, para aclarar, pusieron mascarillas sin la identificación de que sean KN95 dentro de cajas que dicen N95 solamente. Sí, bueno, hay una discrepancia de repente entre las cajas, digamos, y 3 tipos de máscaras diferentes por textura, por tamaño, lo que no quiere decir que no tengan las especificaciones necesarias. El 95 hace alusión a un 95% de capacidad de filtración y algunas otras características que debe tener la mascarilla, ¿verdad? Y es una marca en particular, la 95, la N95. Estas reúnen los requisitos y las especificaciones técnicas en principio. Lo que estamos trazando es el problema documental, ¿verdad? Eso es lo que se está viendo. Y también esta particularidad de que se observan 3 máscaras distintas todavía dentro del marco de las especificaciones técnicas requeridas, pero con diferencias en textura y tamaño. Entonces eso es lo que genera, digamos, una objeción en particular que seguramente tendrá que investigarse o tendrá que responderse por la empresa, y a partir de ahí veremos. Lo que decían de estas KN95 que tenían una normativa que mide su calidad del año 2006, que ya está desfasada, pues tenía que ser del año 2019 también ya. ¿Eso tiene también es del año 2006 o la identificación? Tendríamos que ver eso con la Dirección de Vigilancia Sanitaria, pero la investigación, el uso de estas mascarillas de especificaciones son las que se usan en prácticamente todo el mundo en este momento, ¿verdad? Sobre el punto de la mascarilla también, ministro, específicamente sobre las normas que estaba mencionando aquí la compañera que pasó anteriormente, en el pliego claramente pedía que tenía que corresponder a las normas americanas y europeas, que son la NIOSH y la otra es la EN 149. Sin embargo, esta partida no corresponde a esta norma, o sea, no fueron confeccionadas según esta norma,
y eso en realidad atenta gravemente contra nuestros médicos y nuestras enfermeras que van a estar recibiendo estas mascarillas, ya que tengo entendido que técnicamente estas mascarillas no contienen o no protegen contra el coronavirus, razón por la cual también en países de la Unión Europea la misma fue rechazada, o sea, con la misma normativa. Acá no importa el color ni el tamaño de la mascarilla, sino que la normativa con la cual fue hecha. Básicamente va por ahí si se tuvo en cuenta esto a la hora de la evaluación y la adjudicación, y también si las empresas presentaron una muestra de esto y si esa muestra fue evaluada, señor ministro. Sí, bueno, en primer lugar, esa es una presunción suya que respeto. No obstante, lo que le estoy diciendo es las entidades que son técnicas, la Dirección de Vigilancia Sanitaria, la Dirección de Insumos Estratégicos, que es la que tiene que valorar esto, se expide en el sentido de que tiene las especificaciones técnicas correspondientes. Ministro, si existe esa diferencia en cuestiones técnicas, jurídicamente, ¿cuándo van a resolver? Y si es que no se cumplió inicialmente con la base y el pliego correspondiente, entonces ¿por qué continuar con el proceso? Bueno, eso es lo que tiene que analizarse precisamente si se cumplió o no, y justamente en esta etapa tiene que hacerse de manera estricta en base al contrato. Pero eso se tiene que definir justamente desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista de las presunciones o las especulaciones. Se tiene que dar y se van a dar los plazos correspondientes. El proceso de verificación en sí, en base al gran tamaño de las muestras que estamos evaluando, demoró un tanto, pero no creo que demore más de 24 o 48 horas. Habitualmente el plazo en el que tiene que expedirse una vez que remitamos eso a las empresas es habitualmente de 24 horas respecto a las objeciones o a las preguntas que tenga la convocante. Justamente, ministro, sobre los procesos de verificación, en la ley se habla de una verificación previa por parte de Dinavisa. ¿Esa verificación se tenía que hacer en origen con alguna muestra tenida en cuenta o recién una vez ingresado aquí en nuestro país? Bueno, tenemos problemas prácticos que tienen que ver con la situación extraordinaria que venimos, ¿verdad? Y justamente por eso hablé de canales rápidos que tenemos en vigilancia sanitaria para hacer frente a un problema de insumos que es mundial. Y los problemas de calidad a nivel de insumos se han dado en todos los lugares del mundo, ¿verdad? Incluso sabemos que, por ejemplo, en Alemania ha devuelto 11 millones de mascarillas, o sabemos que España devolvió 800.000 test rápidos, ¿verdad? Entonces, ese proceso se lleva adelante, pero muchos de estos insumos se tienen que conseguir y a veces se acopian en distintas partes de China, y cuando llegan al país es ahí cuando podemos hacer eso. Los canales y la situación que vivimos es absolutamente extraordinaria, ¿verdad? Te quiero plantear esta pregunta, ministro, de una manera así bien sencilla, porque en la calle la percepción y lo que la gente de repente está diciendo es como que ya se está enojando, y por Shima la mitad o Mojaruma se recuerda el tema este de que se está extendiendo, se alarga. ¿A partir de qué momento, ministro, se va a hablar de rescisión parcial definitivamente o de la multa ya a la empresa para que también la gente pueda tener una especie de tranquilidad de ese lado? Es precisamente lo que les mostraba. O sea, aquí estamos hablando ya con las decisiones tomadas, estamos hablando de una rescisión parcial, ¿verdad? Y ya hemos aceptado otros ítems. Entonces, desde el momento que se aceptó algunos y se rechazaron otros, estamos hablando de una rescisión parcial. Ya no podemos hablar de una rescisión total, ¿verdad? Eso es por un lado. Los plazos que tienen que ver con las multas siguen corriendo y se van a calcular. Y como mencionaba antes, por eso quise hacerlo de manera introductoria, yo entiendo que puede haber una cierta ansiedad de la gente, que puede también una definición. Nosotros también compartimos eso de algún modo, pero estamos absolutamente obligados a ejecutar el contrato de la manera correcta. No solo porque así debe ser según la normativa, sino que de no hacerlo exponemos al Ministerio a tener algún tipo de daño o incluso a no poder ejecutar la póliza en caso de que fuera necesario. Por eso es que enfatizo mucho eso. Puede no ser muy popular, pero es exactamente lo que hay que hacer, y en el mediano y largo plazo es lo que la ciudadanía me va a exigir a mí.